Son las 8:41, continuamos en Radio Análisis y en efemérides que realmente importan. Hoy es el natalicio del Rey Pelé, así que lo mencionamos. Hubiera cumplido 85 años de estar vivo este gran deportista brasileño. Pero no vamos a hablar de eso, sino hoy día sí que tenemos temas importantes para hablar. Buenos días, Montserrat Rolando. Todos los días tenemos temas importantes. Sí, pero hoy día tengo muchas ganas de conversar. Sí, buenos días. ¿Sabes que estaba pensando que el mes de octubre es particularmente vertiginoso? Nuestra historia reciente, bueno, hemos hablado del estallido, pero el año pasado fue el caso Monsalve, en octubre, que nos estuvo hablando meses. En octubre también fue la detención de Pinochet en Londres. Así es. Sí, bueno, eso ya es política retro, pero... Sí, es del milenio pasado. No entra en política reciente. Sí, y no sé por qué todavía se sigue hablando de cosas del milenio pasado. Claudio Pérez, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Diputado Daniel Melo del Partido Socialista por el glorioso Distrito 13. Zona sur de Santiago. Gracias. Candidato a la reelección, hay que decir también. Sí, también. Sí. Voy con el C61, me pregunta la gente. Ya hay la franja electoral. Bueno, hemos tenido harta cosa esta semana. No nos haga vulnerar la ley electoral. Tenemos deberes como medio de comunicación. Sí, no he llamado a votar por una. Es verdad. Ya. Bueno, ha estado bien intensa esta semana. Partimos con el tema de las cuentas de la luz. Entre medio hubo este trágico accidente con este niñito fallecido, lamentablemente. Hemos tenido varias informaciones bien relevantes, pero ayer lo del caso SQM, este veredicto que absuelve a las personas que llevaban este largo proceso, ¿no?, de más de una década, yo creo que nos sorprendió a todos, ¿eh? Uno hubiera esperado por último alguna señal, porque además fue particularmente duro con el Ministerio Público, la jueza que leyó este veredicto. Y bueno, hay varias cosas que yo quería ahí partir preguntándoles cómo lo ven y que a mí me llamó la atención, las anoté aquí, de hecho. Que la Fiscalía señala en esta lectura que hace la jueza de más de una hora, fue bien extenso, que no se acreditan los delitos, los hechos, el tema de las facturas ideológicamente falsas que contrastan, por ejemplo, lo que ha dicho Carlos Gajardo, que ayer en una entrevista en CNN la noche lo reitera, ¿no? El tema de la falta de prolijidad, de diligencia de la Fiscalía, bueno, emite varios juicios ahí que son bien duros hacia el Ministerio Público, el tema del derecho a la defensa y la extensión del proceso. Ahí, Claudio, bueno, yo sé que no es tu área de especialidad necesariamente, ¿no? Pero tú como abogado, ¿qué podrías decir respecto de esto? Porque que se critique a la Fiscalía por errores en la investigación, que eso ya es como una arista en sí misma, ¿no? Pero que no se hayan acreditado los hechos que además fueron de público conocimiento, ¿no?, en su momento. ¿Qué te parece este veredicto de ayer? A mí me parece que es bien complejo, primero por varias aristas. Primero, 10 años de investigación, un proceso donde hubo cambios de fiscales innumerables. A mí me parece que la Fiscalía evidentemente no actuó bien, para decirlo en esos términos. A ver, me explico. Los permanentes cambios de fiscales, las estrategias jurídicas que toma. Creo que, de hecho, parte de lo que dice de la recriminación que se hace el tribunal a la Fiscalía es precisamente haber acumulado todo en un mismo proceso, no haber abierto distintas investigaciones. Eso da cuenta de un proceso que duró 10 años, que si uno lo mira, sacando lo que la complejidad de este caso y el trasfondo de este caso, evidentemente es una investigación demasiado extensa. Nadie puede estar durante 10 años esperando un veredicto de una investigación que se está realizando. Ahora, si uno incluye todos los elementos de este caso, uno dice, este era un caso bastante complejo, con una cantidad innumerable de testigos, con unas pruebas bastante innumerables que había que rendir. Además de por medio estuvo la pandemia, con lo que todo eso significó. Pero a mí lo que me parece más complejo es lo que esto significa para la comunicación, para la ciudadanía en sí.
este es un caso complejo, como tú bien decías, Montserrat, con hechos antecedentes que se conocieron públicamente, respecto a los cuales uno puede hacer como ciudadano un juicio. Más allá de lo que dictamine la justicia, uno como ciudadano puede construir un juicio. O sea, no es una invención de la izquierda o de la fiscalía. Tal cual, hay hechos que se conocieron públicamente. Y que el tribunal diga que después esos hechos, de circunstancias, no lograron acreditarse judicialmente, me parece que es muy complejo para la Fiscalía, es muy complejo para el Ministerio Público. Ahora, lo que sí hay que tener presente, que este es un fallo de primera instancia. La Fiscalía puede después presentar recursos. Ahora, lo complejo de esto es que después de 10 años teniendo este veredicto, presentar recursos, eso significaría que esto puede extenderse por muchos, muchos años más. Y eso es bastante complejo desde el punto de vista de lo que significa la aplicación de la justicia. Pero o sea, la sentencia va a estar en 10 meses más. Una cuestión absurda. No sé si 10 meses más. No. En agosto de 2026 se va a conocer ya el texto, digamos, escrito de la sentencia, y la fiscal decía en la mañana que van a esperar eso para evaluar acciones futuras. Ya, yo tengo dudas si son tantos meses, pero evidentemente, claro, la fiscal dice algo serio, que no puede hacer ningún pronunciamiento más allá sin conocer el texto de la sentencia. Y después de eso hay recursos que el Ministerio puede presentar. Pero a mí el tema complejo y de fondo me parece a mí que es la sensación ciudadana que queda después de esto. De un caso de 10 años que significó hechos, como decía anteriormente, que fueron públicamente conocidos, que la sensación es que aquí nada pasó. No pasó absolutamente nada. Sí. Impunidad, en el fondo también. Tal cual. Sí, bueno, no es llegar y largarse en este tema, porque uno tiene que ser preciso, tener un micrófono implica una responsabilidad. Entonces, una de las cosas que yo por lo menos evito hacer, o acá en la radio evitamos hacer, es impugnar verdades judiciales. O sea, yo no voy a imputarle culpabilidad a alguien que fue absuelto, ¿no? Pero si uno mira el cuadro general, y ayer, a propósito del fallo, releí, porque lo había leído hace algunas semanas para la entrevista, el libro de Carlos Gajardo, Somos tontos hasta las 12, aparece de manera bastante evidente no solamente cómo estaba estructurado el sistema de financiamiento de la política de SQM, sino también las operaciones a gran escala para la impunidad. Operación a gran escala que, para decirlo bien directamente, tuvo en su momento como principal protagonista quien fuera ministro del Interior de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, Rodrigo Peña Lillo, que no boleteó directamente, esto se supo después, que no boleteó directamente a SQM, pero sí boleteó en época de campaña a una empresa cuyo propietario era Giorgio Martelli, quien a su vez le facturaba a SQM. Entonces, el resumen del resumen del resumen es que es de público conocimiento, estas no son versiones, ni cagüines, ni rumores. Voy a señalar hechos a continuación que, primero, había traspaso de dinero de SQM al menos al entorno de las candidaturas tanto de Sebastián Piñera como de Michelle Bachelet. Luego, boletas y facturas a secretarias de, hijos de, asesores de. Eso también está acreditado. Pero luego la investigación no logra acreditar, y aquí voy a ser muy respetuoso, ¿no? No voy a imputarle nada al exdiputado Roberto León, pero lo voy a poner como ejemplo. Un hijo de Roberto León le emitía boletas a SQM, pero finalmente la investigación no acredita que hay una relación entre los servicios que eventualmente habría prestado el hijo de Roberto León a SQM con financiamiento a la actividad política de Roberto León, ¿no? Ese es un ejemplo. No hay pregunta. Había hecho esta introducción nomás como para que lo comentemos, pero se fijan que hay como un descalce entre lo que uno podría deducir por sentido común y el fallo judicial. Bueno, es un golpe a la confianza de la ciudadanía. Ya, esta sentencia, la verdad es que, a propósito del caso de SQM, ha existido sendas reformas en materia de el financiamiento de la actividad pública, la actividad política. Entonces, claro, a 10 años es contradictorio que, existiendo reformas a los partidos, al sistema de financiamiento, a las campañas, y que por los demás en estos últimos años se siguen profundizando y modernizando, a propósito de los casos de Penta, a propósito de los casos de Sokimich en particular, que estamos conversando hoy, es muy raro de que todo el mundo termine absuelto.
¿ya? Y por lo tanto la señal que se da pública es que aquí existiría una justicia para... No, y paréntesis, Daniela, las personas que llegaron al banquillo y fueron absueltas es una pequeña parte de los que en su momento fueron investigados, que eran muchísimos más. Por cierto. ¿Ya? Y en su momento, bueno, fuimos críticos respecto a estas situaciones. El problema de fondo es que la ciudadanía lo que ve con este tipo de hechos es que existe una justicia para un mundo privilegiado versus una justicia para el resto de la gente, ¿ya? Y yo creo que eso le hace muy mal a la democracia, orada de alguna manera la legitimidad de las instituciones, se pone en entredicho también todo lo que está en el fondo, ¿ya? Porque claro, el financiamiento ilegal de la política, yo creo que todo el mundo estaba claro que existieron las boletas ideológicamente falsas, tanto es así que hoy día tenemos un régimen de financiamiento de las campañas completamente distinto, diametralmente distinto, con procedimientos muy claros y muy taxativos también. O sea, tú puedes hacer una determinada cosa y otra no, ¿ya? Y de hecho se ha ido modernizando el sistema. Tanto es así que hoy día tiene uno, por ejemplo, para poner una paloma en una casa, lo quiero decir así, una cosa bien pequeña, pero uno tiene que sacar la firma de la persona primero, ex antes, ¿ya? Y luego, posteriormente, sacar nuevamente la firma, carnet de identidad de por medio, etcétera, ¿ya? Medios de verificación. El caso, por ejemplo, de Karina Oliva, a propósito también de la entrega de boletas, hoy día uno las rendiciones de cuentas de las campañas políticas tiene que hacerlas por lo que ya gastó y en reembolso antes del cierre de la misma elección, o sea, antes del conteo incluso de los votos, ¿ya? Bueno, todas estas cosas sucedieron a propósito de el tema del financiamiento ilegal de la política y de cómo el mundo empresarial, en este caso bien particular Sokimich, interviene de manera grotesca en todo el sistema político. Y en esto todo es todo, ¿ya? O sea, que nadie quedó ajeno, la verdad, de esta situación. O sea, personeros del gobierno del presidente Bachelet, ¿ya? Del expresidente Piñera, ¿ya? Y un nutrido arco diverso de distintos actores, incluso algunos que están hoy día en la boleta, ¿no es cierto?, de la próxima elección presidencial, ¿ya? Pero bueno, habrá que esperar el fondo de esta decisión. Entiendo que en 10 meses más, mes de agosto, si no me equivoco, del 2026. ¿Ya? Yo me pregunto, bueno, ¿por qué tanto tiempo? No se ¿ya? entiende muy bien. Para conocer el fondo, ¿no es cierto?, de esta decisión. Porque, a propósito de lo que conversábamos recién, se extiende aún más los plazos. O sea, si ya pasaste 10 años, ahora tienes que esperar 10 meses para saber el fondo de esta decisión. ¿Ya? Porque, claro, porque hoy día uno conoce los titulares, ¿no? Y bueno, también uno se puede preguntar por qué una investigación dura 10 años. Me pongo del lado también de las personas que son investigadas, ¿ya? Así como también del propio sistema que investiga. O sea, yo creo que ahí también hay temas complejos, ¿ya? Porque no es posible que uno se pase 10 años y con esta cantidad también de fiscales, ¿ya?, de por medio. La verdad es que da la sensación de que hay una demora hasta el infinito, eterna, y que después la verdad que todo esto se va diluyendo, pues, en el tiempo. Se va diluyendo, ¿ya? No quiero calificar tampoco las decisiones de la justicia, porque la verdad es que es un poder independiente, ¿no es cierto?, pero yo creo que la señal que se da pública daña la fe y la confianza de la ciudadanía respecto a temas que son tan complejos como este, y yo creo que son tan importantes también de dar una señal clara y nítida, ya para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Sí, Claudio, bueno, yo me acordaba mientras estábamos conversando a propósito del caso de SQM, fue que la presidenta Bachelet le pide la renuncia a todo su gabinete en una entrevista con don Francisco, cuando se había conocido información también a cuentagotas de cómo se había financiado la precampaña, el rol de Rodrigo Peña y Lillo, etcétera, etcétera. Y fue la primera gran crisis que tuvo ahí el gobierno de la presidenta Bachelet, si no me equivoco, fue antes del caso Cabal.
Pero bueno, a propósito de lo que decías, Claudio, antes, se instala esta idea de una justicia clasista, ¿no? Una para ricos, otra para pobres, que la gente que tiene dinero puede, digamos, sortear de una manera distinta la justicia. Y por otro lado, este cuestionamiento a la Fiscalía es bien pernicioso también, porque hay otros casos que son bien emblemáticos. Se me viene a la cabeza el caso de Daniel Jadwe, por ejemplo, ¿no? Que ha sido bien controversial y donde su defensa y el mismo Jadwe ha apuntado duramente a la Fiscalía de una persecución política. Ayer Víctor Pérez, ex ministro y ex senador, hablaba también de que había una persecución política de la Fiscalía hacia, en este caso, asumiendo a Pablo Longueira, porque él iba en representación de él también como amigo, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque si se instala esta idea de que la Fiscalía es parcial, que no hace bien su trabajo, que es desprolija, esto da paulo para que muchos otros casos también cuestionen a la Fiscalía. Y es complejo, y agrego también el dato a propósito de la acusación constitucional contra el juez Ulloa, ¿no? Vinculado con el caso de Hermosilla. Ayer Carlos Gajardo decía en una entrevista en CNN Chile que cuando ellos van a allanar las oficinas de SQM, que lo voy a leer textual para no cometer ninguna imprecisión, él dice que se encuentran, que quien los recibe es Luis Hermosilla. Entonces, hay aquí una cuestión que es bien, que está entremezclada, ¿no? Dice, mira, voy a leer textual. Cuando fuimos a incautar a SQM la contabilidad de la empresa, no recibió el abogado Luis Hermosilla. Lo dice Carlos Gajardo ayer. Son casos súper distintos. No quiero mezclar temas, digamos, pero hay una sensación de que la justicia funciona de una manera parcial, extraña, donde los poderosos se protegen entre sí, digamos. Sí, bueno, yo comparto tu análisis, Monserrat. Creo que esto es muy complejo para la democracia en sí, para la confianza en las instituciones. Yo siempre en este programa, en múltiples ocasiones, he dicho hay que respetar lo que está haciendo el Ministerio Público, la Fiscalía, hay que respetar las investigaciones, todo eso. Pero esto en sí es bien complejo. Es bien complejo. Es que las instituciones tienen que cuidarse a sí mismas. Bueno, es que es bien complejo mantener eso cuando uno ve este tipo de señales. Porque la verdad es que el Ministerio Público se haya demorado tanto tiempo, da la sensación de que hay toda una articulación para que esto se demore, para que esto no funcione, para que no se haga bien la pega. Y yo creo que esa sensación es muy compleja. Muy compleja para la confianza en las instituciones, para que la ciudadanía confíe. Y hay dudas razonables de que eso efectivamente ocurre y ocurrió. Tal cual. Y además yo creo que la sensación para la ciudadanía de que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, o que lo que es, yo creo que efectivamente hay indicios de que es así, que en Chile se encarcela la pobreza. Esto de que se ha dicho hace varios años, yo creo que efectivamente hay indicios de que esto es así. Porque pero te fijas que cuando alguien dice, no, en Chile la justicia es de clase, la primera reacción es decir, bueno, pero es una exageración, hay una cosa quizás ideológica contra las instituciones, pero bueno, aquí... Bueno, es que por eso digo, creo que esto nos pone en una situación muy compleja. Es bien difícil poder... yo lo voy a seguir haciendo, por cierto. Es decir, que hay que confiar en las instituciones. Pero uno también se pone en el pie del ciudadano común y corriente, en los zapatos del pie del ciudadano común y corriente que ve este tipo de casos. Los ejemplos que daba Patricio, si son... Hay hechos claros y la ciudadanía saca conclusiones y después resulta que judicialmente el Ministerio Público no es capaz de acreditar aquello. Los tribunales no fallan frente a hechos que son bastante claros. Y además, esto se va a seguir dilatando. Porque como decía anteriormente, vamos a tener que esperar mucho tiempo para la sentencia. Después, sin duda, va a venir un recurso por parte de la Fiscalía. Sería ilógico que no lo haga. Y vamos a estar hablando de este caso probablemente por 5 años más. Entonces, de verdad, una investigación de esta envergadura, una situación tan compleja para esto, que tal como se señalaba, dio pie a reformas importantes en nuestro sistema de financiamiento de la política, finalmente no pasa nada. Eso es demasiado complejo para la confianza, para la democracia, y evidentemente da pie para que en muchos otros casos de connotación pública
se siga diciendo la Fiscalía está actuando de forma sesgada, la Fiscalía no hace bien su trabajo, y eso es complejo finalmente porque, nos guste o no, son los encargados de la persecución penal en nuestro país. Son los encargados de, efectivamente, velar que exista justicia y que los culpables de delitos sean encarcelados. Y cuando comienza ese nivel de cuestionamiento a las instituciones, es que efectivamente entramos en una espiral del cual yo creo como país es muy complejo revertir. Si uno mira casos de Latinoamérica, es muy complejo. Si a eso uno le suma otras derivadas, como lo que sabemos en materia de seguridad pública y el crimen organizado, finalmente, bueno, tenemos crimen organizado que se está metiendo por varios lugares de nuestro país, por varias instituciones. Si no decirlo sería irresponsable a esta altura. Y resulta que la institución encargada de perseguir el crimen organizado tiene estos niveles de cuestionamiento. Eso nos pone en una situación demasiado compleja como país. Claro, porque la otra alternativa es que todas estas boletas a SQM hayan sido por servicios efectivamente prestados, ¿no? Lo cual supondría entonces que SQM ha descubierto que secretarias, asesores, hijos, son personas que le pueden prestar valiosos servicios a la empresa a través de informes y expertos en la materia. Y durante varios años, ¿no? Porque eso es lo que uno debería deducir, no estoy forzando el argumento, eso es lo que uno podría deducir para llegar a la conclusión de que todos son inocentes, ¿no? Que los servicios se prestaron, que los informes eran valiosos y que la empresa los necesitaba. Oye, a uno se le olvida también los casos ya después de 10 años. No, Por pues, ejemplo, hay mucho. Roberto León, a mí se me había olvidado totalmente ese personaje, entre otros. Daniel Melo. El antecedente- No te refieras despectivamente a Roberto León, que fue presidente de la democracia cristiana No, sí y sé, presidente de la Cámara de Diputados. Sí, lo además. sé, Sí. pero se me había olvidado. Sí, pues. O sea, antecedente previo de procesos de investigación que terminan en rotundo fracaso o en una aparente impunidad para la gente, para la democracia. O sea, el caso Penta y las clases de ética. ¿Ya? O sea, eso está en la memoria colectiva de todos los chilenos y chilenas. ¿Ya? Y es precisamente aquella sensación que se va generando de percepción, que pasa de la percepción a la realidad. Porque claro, cuando a los empresarios, en este caso cuando se cometen delitos de cuello y corbata, clases de ética, ¿no es cierto? Pero si alguien se roba un disco o lo que sea, bueno, se va a la cárcel. Entonces, la distancia que hay es muy grande. Ahora, yo creo que para la política esto es una señal bien compleja. ¿Ya? Lo quiero decir así porque, mire, que las grandes empresas intervengan en las decisiones públicas y políticas, como lo hizo en su momento Sokimich, como lo hizo en su momento Penta y otras organizaciones, la verdad que el manto de impunidad es bien grande, ¿eh? Es bien grande. ¿Ya? Si uno mira, por ejemplo, el tema de la ley de pesca, también es muy grande. ¿Ya? Sí, Penta, Corpesca, SQM, todo se fue investigando más o menos al mismo tiempo. Entonces, son hechos de alta connotación pública que terminan en absolutamente nada. Y yo creo que bien como se ha dicho acá, afectan la confianza de la gente. ¿Ya? Después de esto, la verdad es que es como, bueno, pareciera que se pudiera hacer cualquier cosa. ¿Ya? ¿Me explico? Pero eso solamente para una élite, ¿ya? Para un sector, ¿no es cierto? Y que además articula, porque claro, lo de Hermosilla a mí no me llama absolutamente nada la atención. O sea, el señor Hermosilla tiene una red ahí instalada, que se ha ido desarticulando poco a poco. Nosotros por eso impulsamos la acusación constitucional a propósito del juez Ulloa y todo lo que ocurre allí, en su momento contra Ángela Vivanco, y además porque los personajes se van como repitiendo. Sí, pues. ¿Ya? Ahora, claro, cuando el primer caso que aparece es Penta en los medios, ¿no? Sí, claro. Que ahí iba al corazón de la UDI, ¿no? Y durante ese verano, A mí me tocó- a mí me la tocó- nueva mayoría, pero se daba un festín con el caso Penta, Sí. hasta que apareció SQM, donde también el primero que cae es del piñerismo, es Pablo Wagner. Pero ahí ya se abre la caja de Pandora porque ya SQM tenía vínculos más orgánicos con
con la nueva mayoría, bueno, con algunos partidos de la nueva mayoría, y ahí es donde, según el libro de Carlos Gajardo, Pablo Peñailillo, instruye a Michel Llorat para que solo entregue las boletas del mes donde cayó Pablo Wagner, ¿no? Pero luego, obviamente, aparecen las boletas de los otros meses y empiezan a aparecer otras personas. Y esto también a raíz de un reportaje en un medio de comunicación que fue El Mostrador en su momento, que dio cuenta de la relación de Peñailillo con el caso SQM, con Nicolás Sepúlveda, que fue el que hizo ese reportaje. Así que también ahí para poner en valor el rol de la prensa que ha destapado muchos de estos casos. Sí. Nos tenemos que ir volando a la pausa, estamos súper pasados. Hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Comienza el Foro de las Artes 2025. El encuentro de creación artística más grande de la Universidad de Chile se realizará hasta el 26 de octubre. No te pierdas las más de 30 actividades artísticas gratuitas y abiertas a todo público. Teatro, conciertos, espectáculos de danza, exposiciones y mucho más. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl y en la cuenta de Instagram @Foro de las Artes. No te lo pierdas, te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. La banda nacional Tomo como Rey llega al emblemático escenario de Sala Máster de Radio Universidad de Chile el próximo miércoles 12 de noviembre a las 19:30 horas. El Grupo Nacional de Cumbia Ska, que acumula 23 años de trayectoria, nos regalará en este histórico escenario para la música chilena un show íntimo y especial para todos sus fans, incluyendo temas de Rey de Reyes, su EP Homenaje al Gran Tommy Rey. Tendremos esa noche y de manera especial un segmento íntimo en donde la banda presentará sus canciones en formato acústico y versiones diferentes y sorprendentes. Les esperamos para disfrutar a la destacada agrupación nacional Tomo como Rey en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños.
Análisis, son las 9:11 en esta mañana de día jueves 23 de octubre del año 2025. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a preguntarles cómo ven la evolución que está teniendo la eventualidad de la acusación constitucional contra el exministro Pardow. Como se sabe... No, eventualidades. Ya se confirmó que se va a presentar. Como se sabe, primero se le pide la renuncia, como reiteró ayer el presidente de la República, tanto a él como al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, por la responsabilidad política que le cabía en el error de cálculo de las cuentas de la luz. Luego se supo que había otros errores de cálculo y a propósito de eso entonces es que se produce una arremetida, en principio, de las oposiciones, pero con al menos, ¿cómo decirlo? La neutralidad en algunos casos, la apertura de algunos dirigentes del oficialismo, ¿no? La pregunta es si la responsabilidad política está establecida con la caída de Pardow, y por eso ayer o anteayer hacíamos la salvedad de que ese hecho, al menos para efectos del análisis, hace distar el caso de Pardow de las otras 8 acusaciones constitucionales contra ministros de Boric que se han presentado, que han sido respecto a ministros en ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tema de la responsabilidad responsabilidad política adquiere como elemento de análisis una peculiaridad cualitativa, ¿no? Bueno, Claudio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es bastante complejo porque primero estamos en periodo pleno electoral, estamos en plena campaña presidencial. Entonces, todo lo que aquí ocurra tiene connotaciones no solo políticas, electorales también. Eso por un lado. Por otro lado, si uno mira los antecedentes que se manejan hasta el momento, a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de una empresa que señala, y así se ha informado, que había informado que efectivamente sabían de este problema en diciembre del año pasado, a mí me parece que 10 meses de una auditoría interna para determinar qué pasó, quiénes son los responsables, ante un tema tan sensible como son las cuentas de la luz, me parece que a lo menos muestra que no se funciona bien internamente. O sea, yo no sé si es necesario que demoren 10 meses. No soy experto en la materia, soy experto en energía, para decirte, sí, una cosa como esta hay que hacer una auditoría de 10 meses. No soy experto en eso. Pero de sentido común, me parece que frente a un tema tan sensible, a lo menos podría haberse actuado con mayor celeridad para resolverlo. Eso por un lado. Entonces yo creo que ahí hay un tema bien complejo de ver cómo se está funcionando internamente en temas tan técnicos, pero que al final del día son políticos. Uh-huh. Si la técnica no es solamente una suma y resta, hay una connotación política. Hay ocasiones, me imagino, seguramente en donde técnicamente lo que se debe hacer es A, pero políticamente se termina siendo B, por una definición política, simplemente. Y me imagino que estos casos son así, finalmente, un tema tan sensible. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema que, a lo menos uno esperaría una explicación. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué no se actuó con bastante celeridad, como debió haberse actuado con eso? A mí también me parece que, frente a temas tan complejos, poco espacio para que la ciudadanía reaccione, me explico. ¿Se resuelve rápidamente? No, esto se va a devolver el próximo año con bajas de cuenta de la luz y listo, y se cerró el capítulo. Y como que aquí, que nadie hable ya y pasamos al siguiente punto de la tabla. De nuevo, me parece un tema demasiado sensible. Me parece que son temas en los cuales debe haber responsabilidades y deben asumirse. Ahora, a mí me parece que ya lo que hizo el Ejecutivo, pedir la renuncia a un ministro, pedir la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, tal como tú decías, Patricio, eso en cierta medida ya es asumir responsabilidades políticas. A mí me parece que lo que viene después son las responsabilidades técnicas, que deberá hacerse una investigación que uno esperaría que sea prolija, pero no tan extensa como se ha dicho deben ser. Ahora, las acusaciones constitucionales no son para responsabilidades técnicas, no son para responsabilidades políticas. Así es, tal cual, por eso digo. La responsabilidad política, a mi juicio, se hace con las renuncias, la salida de los cargos y las responsabilidades técnicas que no son precisamente de quienes salen por estas responsabilidades políticas, porque me imagino que hay profesionales internos, jefaturas que tendrán que dar explicaciones.
es lo que debe proceder, lo que debe hacerse rápidamente también. Sí, ahí Daniel, bueno, dos cosas. Lo primero son los méritos para esta acusación constitucional, que además se va a estar votando cerquita de la primera vuelta, muy teñido por el ambiente electoral. Es muy sintomático que el presidente del Partido Comunista haya dicho el lunes que no se cerraba a apoyar la acusación y luego se echa para atrás ese mismo día. Lo mismo con Eddie Caedo, que además es integrante del comando de Janet Jara, oficialismo, digamos, y él manifiesta que estaría que sería partidario de apoyarla. Evidentemente, si no estuviéramos en época de campaña y a un mes de la elección, probablemente las posiciones serían distintas. Pero por otro lado, esto que dice Claudio de lo sensible que es el tema, porque más allá de que sean 300 pesos que te devuelvan o 1.000 pesos, yo creo que la gente todavía no computa en su cabeza que en realidad los montos son ínfimos. Está esta sensación, y a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, de abuso, ¿no? De que te suben la luz de una manera que no parece razonable, no se entiende, más allá que nosotros podemos acá hacer la reconstrucción de la historia, el congelamiento de las tarifas y todo, pero existe esa sensación de que las empresas, que además son privadas, extranjeras, están abusando y nos están cobrando de manera poco razonable, ¿no? Por decirlo de alguna manera eufemística. ¿Qué pasa con eso? Porque yo no quiero aquí decir que va a haber un nuevo estallido social, ni mucho menos, pero se alimenta una percepción respecto de que hay abuso y que el Estado tampoco hace mucho para subsanar aquello, ¿no? Eso en esos dos aristas, ¿no? La acusación constitucional y el tema de la percepción ciudadana. Los montos son ínfimos mirados individualmente, pero acumulado no es poca plata. Sí. A ver, lo Más de primero, 100 millones de dólares. lo que tenemos es un fracaso rotundo del gobierno en la gestión técnica y política del Ministerio de Energía en torno a esta materia. Ya, o sea, tú no le tiras la pelota al gobierno anterior, como lo han hecho algunos del oficialismo. Lo que pasa, o sea, aquí hay una cadena de responsabilidades, pero la responsabilidad última es la quien gobierna hoy. ¿Ya? Y hay que asumirlo. O sea, yo creo que, o sea, aquí, mire, en las familias, si usted le dice, no, mire, esta es una responsabilidad del gobierno anterior, entonces la verdad es que nosotros solo nos tocó llevar adelante aquello que ya estaba decidido en un tema tan central para la vida cotidiana de la gente. Yo la verdad es que no concuerdo con eso, ¿ya? Entre otras cosas porque, mire, el año pasado tuvimos que aprobar el subsidio eléctrico para más de 1 millón de personas, que además lo negociamos con el gobierno para que tuviera algún tipo de medida compensatoria por el alza de las cuentas de la luz. Y por lo tanto, yo me imagino que todas estas cosas se revisaron en su momento, pues, para hacer el cálculo, si estamos hablando de decisiones que son de política pública y que además se iban a extender en el tiempo, ¿ya? No solamente por una vez, sino que por 2 años consecutivos, ¿ya? Entonces, acá hay un fracaso rotundo, yo creo, de parte de la gestión técnica y política del gobierno en el Ministerio de Energía. Y las responsabilidades políticas en un ámbito, yo creo, bueno, el presidente tomó una decisión rápida, yo la comparto. Yo no soy de aquellas personas que se cierran a que por ningún motivo analizar la eventualidad de apoyar o no la acusación constitucional contra el ministro. Es un proceso que está en marcha, evaluaremos en su mérito. No conocemos el texto, vamos a ver si hay fundamentos o no para avanzar en aquello. Y acá tenemos un problema, bueno, además se da esto en un contexto de elecciones parlamentarias, presidenciales. Aquí cada sector quiere llevar agua a su molino, ya sacar una ventaja, un rédito político. Aquí lo cierto es que miles de familias en todo Chile, sobre todo los sectores de menos ingresos, en cada conversación que uno tiene, al menos en mi caso en mi distrito, las familias te preguntan ¿qué va a pasar con esto? Yo esperaría que el daño se comience a reparar y que haya algo de compensación. Se dice que en enero, la gente dice, bueno, ¿por qué en enero y por qué no ahora? Se está evaluando, entiendo yo, la presentación de una ley corta para salir al paso, pero aquí no solamente la cuenta de la luz, es también, por ejemplo, cuando alguien compra el pan, bueno, el alza del kilo de pan implica, entre otras cosas, también el alza de la luz para esa panadería, ¿no es cierto? Y así sucesivamente con la entrega de bienes y servicios de distinta índole. Entonces, tenemos un problema. Por eso esta cosa es tan delicada, ¿ya? Y yo creo que la señal que hay que dar acá es que
independiente del gobierno de turno a quien le toque llevar adelante políticas, porque estas políticas son políticas de Estado, ¿ya? Hay que ser muy riguroso, ¿ya? Yo creo que hay que ser muy riguroso y tenemos que darle una señal clara y concreta a la gente. O sea, esto no puede quedar, ya mire, salió el ministro, ya mire, le vamos a hablar el próximo año. O sea, yo esperaría que las respuestas fueran ahora, ¿ya? Y para eso no me cabe la menor duda que transversalmente los votos van a estar en el Congreso, y me parece grave también que si la propia empresa da cuenta el año pasado de que hay un problema en el cobro, ¿no es cierto?, y en el alza en este caso, ¿por qué no se toma una decisión rápida, pues? Y tenemos que enterarnos por la prensa de todas estas situaciones. Yo creo que es un problema, la verdad, de gestión. Tengo una buena opinión, la verdad, de Diego Pardo, ¿ya? Era una persona que se la jugó mucho para poder implementar distintas medidas. Le tocó bailar con la fea porque le tocó un área bien compleja, y a este gobierno en particular, después de haber congelado las tarifas, ¿ya?, desde años hacia atrás, desde el propio estallido, pasando por la pandemia de por medio, le tocó al gobierno tomar esta decisión porque también hay que hacernos cargo que la acumulación de deuda día a día eran de cientos de millones de pesos, ¿ya? Porque también hay que decirlo. Entonces, claro, al gobierno le toma tomar decisiones complejas, pero yo me pregunto, ¿cómo el gobierno, si entiende la envergadura de la deuda, entiende que hay que aplicarle un subsidio a las cuentas de la luz en los sectores de menos ingresos, más de 1 millón de personas y familias, ¿cómo no tuvo bien a tener en consideración aquello? Y sobre todo si la empresa la pone en cuestión. Yo creo que la verdad aquí hay un problema grave. Bueno, antes de ir cerrando, porque es un asunto que de alguna manera también está rebotando, quería hacer mención a algo que ocurrió a principios de semana y que citaba Monse también al principio del panel, que son todas estas consecuencias y reacciones que ha producido el infortunado y terrible accidente en Recoleta, ¿no? Con las consecuencias que esto tuvo y con la deriva que abrió en la conversación sobre lo que se ha hecho bien o mal en temas de seguridad pública, ¿no? Nosotros más temprano hacíamos una entrevista a una especialista de la Universidad de Chile donde abundaba en un asunto que es complejo, pero que desde la academia está establecido, y que es el descalce entre los datos duros respecto a la comisión de delitos en Chile en comparación con la percepción de inseguridad. O sea, eso es un dato duro, todos los estudios lo arrojan, lo cual no quiere decir que necesariamente que las personas estén equivocadas, sino que hay que entrar a analizar en profundidad ese descalce, ¿no? Pero a propósito de lo que hablábamos recién, abierto este debate en plena coyuntura electoral, también se presta, tanto por parte de dirigentes políticos, como también, por qué no decirlo, por parte de algunos periodistas en algunos medios, para la altisonancia, ¿no? Que no necesariamente contribuye a poder analizar adecuadamente lo que está pasando en el país. Bueno, quería pedirles una... Sí, en la misma línea de lo que dice el Pato, mencionar dos hechos que ocurrieron a propósito de esto. Uno es un cacerolazo que hubo, que no se veía hace mucho tiempo, cacerolazo en la comuna de Recoleta a propósito de este caso, y también la propuesta o más bien la advertencia de que se iba a decretar estado de sitio en el caso de que gane Johannes Kaiser. Él lo advirtió así a raíz de este caso, ¿no? Claro, estamos en época electoral y se entiende, pero son dos declaraciones, en el caso de Johannes Kaiser y lo del cacerolazo, que también llamó harto la atención, Claudio. Sí, mira, bueno, yo creo que el tema de seguridad pública es de un nivel de complejidad altísimo, multicausal. No hay recetas fáciles, no hay recetas rápidas para resolver este problema. Lo que sí requiere, yo a lo menos diría dos cosas. Uno, un sistema político maduro para poder enfrentar esta situación tan compleja. Con capacidad de mirada de largo plazo, que deja de lado los populismos, por cierto, para resolverlo. Ya, partimos mal entonces. Yo tengo la esperanza que eso puede ocurrir, pero es una esperanza. Sí. ¿Ya? Y lo segundo es que yo creo que, a propósito de algo que tú decías, Patricio, yo creo que afortunadamente, mira lo que voy a decir, probablemente hay algunos especialistas que me van a decir que estoy diciendo una locura,
probablemente, afortunadamente como sociedad, todavía no hemos perdido la capacidad de asombro respecto a los hechos delictuales. A propósito de este desacople entre las cifras duras y la sensación de inseguridad. A mí mi impresión es que lo que ocurre es que hoy día, frente a un hecho grave, hay un asombro bien importante en la sociedad chilena. A diferencia de lo que pasa en otros países que han asimilado los altos niveles de criminalidad y hay cierta indiferencia a lo que está ocurriendo. Se asimila que ocurran secuestros, que ocurran asesinatos. No, que mueran policías, fiscales, candidatos sí. parlamentarios. Eso en otros países, yo he tenido por distintas razones la posibilidad de estar en otros países, precisamente, eso en otros países es algo naturalizado. Entonces, en esos países, probablemente, el desacople entre la cifra dura y la sensación de inseguridad no es tan alto como existe en Chile. Y yo digo que hoy día, afortunadamente, nosotros no hemos perdido esa capacidad de asombro y por eso tal vez existe un desacople entre la cifra dura y esa sensación de inseguridad, que según algunos estudios tenemos un nivel de inseguridad altísimo, de los más altos a nivel comparado. Yo te diría, sí, es malo andar asustado todo el día, sí, pero yo digo, es bueno que todavía no perdamos ese asombro porque aparecen personas secuestradas, personas descuartizadas en la carretera. Sí. Yo creo que afortunadamente todavía tenemos esa capacidad. Ahora estamos en un punto donde se requiere lo primero, madurez del sistema político para enfrentar esto, que es muy complejo. Viendo la parte llena del vaso, yo solamente quiero recordar a propósito de lo que dice Claudio, el caso de Ronald Ojeda, que es un caso dramático que a todos nos impactó, de este disidente venezolano que fue militar también y que está como asilado político en Chile, que fue encontrado en unas condiciones que para qué las voy a recordar, ¿no? Pero la Fiscalía hizo una investigación que fue bastante expedita y muy efectiva. A propósito también para hacer un contraste a lo que hablábamos en el bloque anterior, viendo la parte llena del vaso, Daniel. Sí, a ver, lo primero, yo creo que para nuestro mundo, el mundo progresista, hay que enfrentarle a los temas de seguridad sin ningún tipo de complejo, ¿ya? Y creo que en la centralidad de nuestra agenda debe estar esto. Entre otras cosas porque si no le garantizamos el derecho a la seguridad a las familias chilenas, sobre todo de aquellos que la viven cotidianamente, sectores de menos ingresos, sectores populares, clases medias emergentes, la verdad es que ningún programa de transformaciones y de cambio va a ser posible en nuestro país. Entonces yo creo que es parte de nuestra agenda, ¿ya? Y en eso la verdad, claro, si un candidato presidencial como Johannes Kaiser plantea que el estado de sitio, la verdad es que yo primero avanzaría en establecer las reglas para la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas colaboren en zonas urbanas, como viene planteado en los proyectos, para que trabajen complementariamente al esfuerzo que hace Carabineros, las policías, resguardo de hospitales, intermodales, etcétera, como se hace en otros lugares del mundo. Yo creo que uno pudiera tomar una decisión de ese estilo, pero lo otro es un poco lo que decía Claudio, o sea, lo otro es caer en el populismo total, ¿ya? Y en la demagogia, ¿ya? Porque aquí nadie tiene una varita mágica. Y aquí hay decisiones de Estado, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué el Partido Republicano o el partido de Kaiser votaron en contra de la creación del Ministerio de Seguridad Pública? Por ejemplo, porque el Estado de Chile requiere un ente especializado para abordar estas materias. Bueno, hoy día, un próximo gobierno, independiente de la índole que sea, va a contar con ese ente especializado. Va a contar, por ejemplo, con más financiamiento de recursos para las policías, Carabineros de Chile, para el combate contra el crimen organizado, con una fiscalía supraterritorial y con un conjunto de leyes que hace 4 años no existían y hoy día sí existen. Por lo tanto, lo que viene de aquí en adelante es un desde, ¿ya? Y creo que eso implica tener una visión de Estado para poder enfrentar estas materias. Pero, claro, se hace del drama de la gente, de las familias, parte, ¿no es cierto?, de las campañas políticas y se juega mucho con el miedo. Yo creo que ahí entramos en un área bien compleja porque si está todos los días, a cada minuto, uno prende los matinales, ¿ya? Y lo que uno ve todo el día repitiéndose continuamente son los temas de seguridad o de delincuencia desatada, de un caso, pero se repite. Claro, la percepción es esa. El problema es que tenemos hechos de connotación pública, ¿ya? Yo efectivamente comparto. No se ha normalizado esto, ¿ya? Pero
tenemos que abordarlo, ¿ya? Y yo creo que se han ido tomando decisiones. Yo creo que, bueno, para nuestro mundo hay que entrar de lleno al debate público, ¿ya? Porque esto es una de las principales tareas que tiene cualquier gobierno, pero sobre todo nuestro mundo, ¿ya? Porque quienes sufren más los temas de la delincuencia en Chile son precisamente aquellos familias de sectores populares. Por ejemplo, los temas de los funerales narcos. Lo que ocurre, por ejemplo, en la población Victoria o en San Ramón de la Bandera, es precisamente los sectores de menos ingresos. Entonces, pero se han tomado decisiones para restringir esto. O sea, hemos presentado leyes, lo que ocurre en el metro, cómo se fortalece la seguridad allí. Pero hay que pasar de la denuncia a la acción, ¿ya? Y yo creo que en eso el país debiera tomar algunas decisiones en materia de Estado, ¿ya? Porque no le van a competir solamente a uno u otro gobierno. La pregunta, ¿cuáles son los énfasis? ¿Ya? Sí. Eso, Patricio. Sí, no, yo solamente agregar a propósito de lo que dice Daniel, que claro, se requiere personal especializado, técnico en estos temas. En el caso del Ministerio de la Seguridad, es deseable que sea así, digamos, que sean personas especializadas en la materia y que no quiero usar el concepto parásito, por favor, pero que no se utilice también como para favores políticos o personas que no tienen las capacidades técnicas para asumir cargos en un ministerio nuevo. Daniel Melo, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Claudio Pérez, misma cosa. Muchas gracias. Nos vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.